Ya lo tenemos a Ronnie Aliaga que se está conectando con nosotros. A ver si Ronnie nos escucha, prende la cámara y activa su micrófono. Ya lo tenemos justamente al asambleísta de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Ronnie? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fabricio? Un gusto saludarlo. Gracias. Oiga, debo decirle asambleísta Revolución Ciudadana o le llamo asambleísta UNES. Digo, o sea, sé que alcanzó la reelección por UNES, pero usted estaba en la bancada de Revolución Ciudadana. ¿Cómo lo presento, Ronnie? Soy de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hoy somos Unión por la Esperanza, pero en el corazón del pueblo ecuatoriano, Revolución Ciudadana. Ya habrá el momento en que podamos legitimar nuestra organización política, la que ha sido impedida, y lo recuerda todo el pueblo ecuatoriano. Impidieron inscribir Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, Movimiento Acuerdo Nacional, y por último trataron de eliminar el registro de Fuerza Compromiso Social. Terminamos recibiendo el cobijo de Centro Democrático, organización a la cual le agradecemos que nos hayan podido permitir esta participación, en mi caso obtener un curul por la Alianza Unión por la Esperanza de la lista 1-5. Así que somos Revolución Ciudadana, somos la Unión por la Esperanza. Oiga, asambleísta Ronnie Aliaga, de 20 asambleístas de todos los distritos de la provincia de Guayas, ustedes entiendo alcanzaron 10, ¿verdad? 9 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana en la provincia del Guayas. Ok, 9 de 20. ¿Era un resultado que lo esperaban o este resultado superó la expectativa que tenía UNES en Guayas, Ronnie Aliaga? Yo creo que sí se supera la expectativa más de la organización política, no, del ciudadano. ¿Y sabe por qué, mi estimado Fabricio? Me siento muy contento, muy orgulloso del trabajo desplegado en la provincia del Guayas, liderado por mis 3 compañeros restantes de los 4 distritos, porque se hizo un trabajo incansable, recorriendo cada calle, casa a casa, conversando con cada uno de los ciudadanos, y hemos desterrado exitosamente a quienes han tenido secuestrada mi provincia y mi ciudad, Guayaquil, durante 30 años de administración social cristiana. La organización social cristiana ha sido efectivamente desterrada de la provincia del Guayas mediante la votación popular. Lo hemos dicho siempre, el pueblo ecuatoriano es sabio y sabe premiar o castigar en las urnas a quienes incumplen con su voluntad. Así que eso nos llena de mucho orgullo de que el pueblo ecuatoriano esté reflexionando. Evidentemente agradecer a los más de 3 millones de ecuatorianos que volvieron a apostar por el trabajo, el futuro y la dignidad a favor de nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, y haber obtenido estos resultados tan espectaculares. Ahora, el resultado que ustedes obtienen en la provincia del Guayas, debo decir, llama la atención porque Guayas y particularmente Guayaquil había sido el bastión del Partido Social Cristiano. O sea, los socialcristianos han gobernado la ciudad de Guayaquil desde 1992 hasta la fecha, con Febres Cordero, luego con Nebot y ahora con Cintia Viteri. A mí me sorprendió el declive del Partido Social Cristiano y me sorprendió también la debacle de su socio político de esta elección, el Movimiento Creo. Me sorprendió por este fenómeno que se maneja en la ciudad de Guayaquil y en toda la provincia del Guayas. Por eso hago esta reflexión. Me gustaría escucharle la suya, Ronnie Aliaga. Mire, eso de ahí se debe a que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de la indolencia y de la incapacidad que han tenido para gobernar. Mire, no podemos negar que han embellecido urbanísticamente mi ciudad de Guayaquil, pero han quedado con una deuda histórica tan grande de haber aumentado esa brecha social, de inequidad y de injusticia social, que hoy el pueblo ecuatoriano sabe que esa senda de progreso, bienestar y de equidad y de justicia social lo representa la Revolución Ciudadana. Imagínense, no confían en las autoridades que en su momento, cuando inició la pandemia, los dejaron abandonados a la buena de Dios, que salieron en transmisiones diciendo que estaban contagiados y se desaparecieron del escenario público. Mientras mis hermanos ecuatorianos, y se lo digo con el alma todavía desgarrada como guayaquileño de corazón, mientras mis hermanos guayaquileños morían en las calles, se desplomaban en las calles, habían cuerpos en las viviendas y no eran retirados en 4 días, y todo esto a vista y paciencia de las autoridades que se quedaron mudas. Luego de eso, y le digo lo que me comentaba el ciudadano, luego de eso le daban canastas, le daban alimentos, le daban hasta pollitos congelados para que la gente tenga. Y el ciudadano me decía, mire, recién me acaban de traer una canasta. Y yo le digo, pero qué bien que la tiene. Me dice, sí, no me importa, ya no vamos a votar por ellos porque nos dejaron abandonados. Y eso se reflejó en la votación que tiene. La provincia del Guayas en total sacó el 41.86% de la votación con el binomio de la esperanza.
Así que demuestra que es un claro rechazo hacia la administración social cristiana. Y como usted mencionó, uno de los grandes perdedores, el socio, el banquero, Lazo, que en la provincia del Guayas tampoco pudieron despegar y a nivel nacional mucho menos, apenas alcanzaron 12 legisladores, lo cual demuestra que no fue un buen negocio para ellos haber realizado esa alianza. Ahora, ustedes finalmente alcanzaron 49 o 50 para la próxima legislatura, Ronnie. 50 curules de la bancada de la Revolución Ciudadana, estimado Fabricio. Yo me había quedado en 49. ¿Cuál fue la curul número 50? No sé si estamos peleando en Manabí. En la de Manabí, ¿no? Sí, el compañero Joao Acuña. Ya, ¿él ya está dentro o todavía está en esa disputa? Faltan unos recursos, pero lo más probable es que esté dentro del próximo periodo de la Asamblea Nacional. Estamos peleando en democracia, lo que se ha ejercido en la votación en las urnas tendrá que respetarse. Esperemos que no hayan esos típicos amarres de por ahí los eternos perdedores que dicen que las votaciones no se ganan en las urnas, sino en la mesa. Oiga, con 50, sin embargo, les faltó 20 para tener mayoría absoluta. Es decir, si bien es cierto, ustedes serán el bloque más numeroso, no les alcanza para ser mayoría y se convertirán en la primera minoría. Eso implica que serán un bloque importante, pero van a tener que hacer acuerdos con otras bancadas políticas. Ayer, por ejemplo, en una entrevista del expresidente Rafael Correa con la fraterna Radio Teleradio, con el colega Jimmy Jairala y su programa Un Café con JJ, yo escuché la entrevista después y Correa decía que aspiraba a que, aunque la ley no dispone que el bloque más numeroso tenga el derecho a la presidencia, él aspiraría a que haya un acuerdo político que permita que UNES ponga presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. El plan es ese, ustedes buscarán la presidencia de la Asamblea Nacional sabiendo que no les alcanza por sí solos y que van a tener que negociar con otros sectores legislativos, Ronnie Aliaga. Sí, por supuesto, estimado Fabricio. Ha llegado un momento, nosotros hemos denominado a esta futura Asamblea Nacional como la Asamblea de la Esperanza, porque tiene como objetivo devolverle la confianza al pueblo ecuatoriano en la clase política tan venida a menos debido a esta estrategia de desgobierno y del linchamiento mediático de los compinches de Moreno. Yo creo que por legitimidad debería existir esa solvencia ética y moral por parte de las otras organizaciones políticas de reconocer la legitimidad que tenemos mediante la votación otorgada en las urnas hacia la organización política Unión por la Esperanza para poder nosotros, como bien lo ha dicho nuestro compañero presidente, no obliga a la ley, pero sí la legitimidad que tenemos mediante la votación en las urnas de poder acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero sobre todo, más allá de la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional, estimado Fabricio, es un momento de acuerdos. Yo estoy en contra de las palabras negociación, porque muchos hablan de negociaciones políticas. Aquí no hay negociaciones porque nosotros no somos parte del tongo y del reparto. Aquí es acuerdos políticos con agendas programáticas que vayan con objetivos nacionales claros y en beneficio de la gran mayoría de los hermanos ecuatorianos. De ahí en adelante podemos conversar para, evidentemente, la conformación del resto de autoridades del Consejo de Administración Legislativo y la conformación de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Yo confío plenamente que estos 137 legisladores que han sido electos, indistintamente de su orientación y línea política, tienen el compromiso de servir al Ecuador y rescatarlo de este hueco donde estamos. Ahora bien, también puede darse el caso de que los otros sectores políticos no quieran negociar con ustedes y negocien ellos por su lado y hagan una mayoría y los dejen a ustedes por fuera, más allá de que vienen a ser el bloque más numeroso, pero no son mayoría, Ronnie. Sí, pero yo creo que existe mucha buena voluntad. Hemos tenido acercamientos con varios legisladores. En algún momento hasta me consultaban, dicen, pero ya el coordinador de la bancada de tal organización política dice que no han llegado a un acuerdo. Le digo, claro, están los coordinadores de las distintas bancadas, pero también entre legisladores, como ciudadanos también, comprometidos con objetivos nacionales, tenemos toda la libertad de conversar con otros actores políticos. Y evidentemente, dentro de nuestros planteamientos está la unidad y evidentemente fortalecer la institucionalidad de la primera función del Estado. A mí lo que me parece, Ronnie, si me permite el comentario, yo creo que todo lo que puede pasar para la instalación de la nueva asamblea el próximo 14 de mayo estará directamente atado al resultado del 11 de abril. O sea, si gana el candidato Andrés Arauz, con toda seguridad ustedes tendrán la posibilidad de armar una mayoría con otros sectores políticos, pero si gana Lazo, es muy probable que a ustedes el resto de la asamblea les deje por fuera. O sea, esto es parte del juego de la política, Ronnie.
Totalmente de acuerdo. O sea, si perdemos las elecciones, nos hacen puchín bola a nosotros. Por eso digo. Nos van a querer tener relegados a un lado, pero no, mi estimado Fabricio, las tendencias se mantienen. No solamente somos los primeros en las encuestas, somos los primeros en el corazón de la gente, pero coincido plenamente con usted. El día 12 de abril las condiciones cambian. Por eso son buenos estos acuerdos que se están llevando adelante y estas conversaciones que se llevan adelante con legisladores que han sido electos en este momento, porque apuestan por un cambio verdadero, por el futuro, el trabajo y la dignidad que representa la propuesta de la Revolución Ciudadana. Y evidentemente, yo creo que ahora que se están acercando, antes de, como usted mencionó, del 12 de abril, yo creo que tiene hasta un poquito más de peso y más de valor, ¿no? Que la política ecuatoriana tiene que transformarse en eso, en que nuestra palabra se cumpla. Tenemos que volver a lo básico, a lo sencillo y a lo elemental. Aquí los acuerdos nacionales tienen que ir en el marco del bienestar de nuestra gente. Y repito muchísimo esto porque nuestro pueblo está muy dolido. Nuestro pueblo está sumido en una profunda depresión, siente el abandono de las autoridades. Por más que nosotros nos acercamos, es insuficiente al nivel de abandono que los han tenido sometidos. Ahora bien, el periodo legislativo le quedan menos de 2 meses, es 1 mes y 3 semanas más o menos, para que se acabe este periodo legislativo que ha tenido una serie de tropiezos, de dificultades, ha sido nefasto incluso en algunos pasajes justamente del actual periodo legislativo. En este periodo legislativo, en lo que queda, ¿qué margen de acción puede haber? Por ejemplo, en el plano de la fiscalización. Entiendo que en estas horas la Comisión de Fiscalización aprobará ya el informe que llevará a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Sitch. Inmediatamente se instalarán y veamos si les va a alcanzar el tiempo para que se apruebe el informe que lleve a juicio político al exministro Juan Carlos Ceballos. Y para de contar, yo creo que hasta allí llegará la fiscalización de la actual Asamblea, Ronnie Aliaga. Sí, la fiscalización es muy importante. Imagínense también la legislación, porque todavía intentan el tema de la ley de fortalecimiento de la dolarización, que ya ha sido rechazada en 2 ocasiones anteriores, por parte de un régimen que no tiene el respaldo popular y que está a menos de 3 meses, 2 meses y algo más de acabar, cuando debería dar esa responsabilidad al futuro gobierno, ¿no? Y el tema de fiscalización que usted menciona, por eso es la pérdida de credibilidad de la primera función del Estado. ¿Ya de qué sirve cuando el ministro Ceballos se largó del país para vista y paciencia de las autoridades, sabiendo se habían exhibido la lista de los vacunados VIP y no hicieron absolutamente nada? Y esta reflexión la hago, ¿sabe por qué, mi estimado Fabricio? El día de hoy, 24 de marzo, tenemos una terrible conmemoración. Son 2 años desde que se inició la etapa de indagación previa del caso INAPAPER. El 24 de marzo del 2019 empezó la indagación previa. Así es, mi estimado Fabricio. El 24 de marzo del 2019, hace 2 años. Hace 2 años. Y necesitamos pronunciamiento de la señora fiscal. ¿Y cómo ha avanzado eso? ¿Cuánto ha avanzado en 2 años? ¿Cuál es el avance que registra esa indagación previa, Ronnie Aliaga? Imagínense, tenemos asistencia penal internacional de Panamá, de España, de Panamá, de España, de Suiza y de China, y la señora fiscal general no ha hecho absolutamente nada. No hemos visto en los medios de comunicación, como sí lo hicieron con otros supuestos escándalos, los allanamientos, personas detenidas, personas con grilletes. Acá no tenemos absolutamente nada. Y el día de hoy, que se cumplen 2 años, pues la señora fiscal tendrá que decir, pues, si va a archivar o va a acusar. ¿Qué va a hacer la señora fiscal? Resulta ser que no está cumpliendo con su mandato constitucional, pues, de investigar los presuntos delitos. Y se da misteriosamente cuando el denunciado es directamente el presidente Moreno, su familia y su círculo económico cercano. El pueblo ecuatoriano clama por justicia, que se luche contra la corrupción, y cuando hay este tipo de casos y son los compinches del régimen, y en este caso el que dirige el régimen, no se hace ninguna investigación, y ahí sí decepciona la manera de proceder por parte de estas autoridades que incumplen con su mandato. Ahora, el tema es, ¿qué va a pasar con esto? Porque, digamos, usted me dice hoy, son 2 años desde el inicio de la indagación previa y aquí no ha pasado nada. Ese es un tema. El otro tema, el del financiamiento de la campaña política de la consulta popular del 2018. A usted, si la memoria no me es infiel, el 11 de octubre del 2019, en medio de todas las protestas que enfrentaba el país, usted presentó una denuncia en la Fiscalía.
esa denuncia no se había activado sino después de que el portal Aposta hizo una publicación que fue un domingo, y ese mismo domingo a usted lo llamaron a declarar. ¿Qué pasó con ese tema? Porque sobre ese tema se habló una semana y no se volvió a hablar, Ronnie Aliaga. Así es, y es terrible. Oye, qué buena memoria. Ya quisiera yo tener esa memoria tan privilegiada. Pero efectivamente, contra los funcionarios del gobierno, pero principalmente contra Lenín Moreno, que es el acusado principal aquí de desviar más de $5 millones de instituciones públicas para el financiamiento de la opción sí en la campaña de la consulta popular del año 2018. Mire, todo se da porque hay estos acuerdos que tienen con ciertos medios de comunicación, especialmente los medios tradicionales, que han ocultado esta información. Por eso yo rescato a los medios de comunicación libres e independientes, así como el que estamos en este momento, estimado Fabricio, y no es por tirarle flores, sino que nos permiten expresar y que sea al final del día el pueblo ecuatoriano, escuchando la información, que saque sus conclusiones. Pero aquí hablaron del tema una semana, lo durmieron el sueño de los justos y seguimos esperando respuestas. De igual manera, seguimos esperando los allanamientos, los detenidos, y muchos funcionarios son funcionarios de carrera que siguen el régimen de Moreno y que están en funciones. Oiga, pero a usted le llamaron a declarar ese domingo, y después esa semana supuestamente llamaron a declarar a otros funcionarios vinculados a las empresas públicas, porque la denuncia era de que se habían supuestamente desviado recursos de las empresas públicas para financiar la campaña a favor del sí de esa consulta popular. Mi pregunta es, porque ya han pasado algunos meses, ¿qué pasó con eso? Nada. No, pues es que la señora fiscal creo que los divide los casos. Pues entonces cuando denuncian los personajes de Revolución Ciudadana, ella los pone ahí donde me imagino que el letrero dice sueño de los justos, lo pone ahí, y el resto de casos de persecución política, como en el caso Bochorno, que a los 388 días ya tenían una sentencia ejecutoriada, me imagino que los tiene con un membrete de urgente persecución política, imagino yo, porque no hay ninguna otra explicación válida para justificar el proceder de la señora fiscal. Imagínense, mi estimado Fabricio, yo interpuse ante el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene la facultad de revisar la actuación de la señora fiscal, que solicité que se inicie un proceso de investigación sobre el accionar de la señora fiscal en estos casos, porque yo presumo que hay falta de aplicación del principio de objetividad y celeridad en los casos de los INA Paper y consulta mañosa. Todavía no tenemos respuesta. Son los operadores de justicia, quienes administran la justicia en el Ecuador, quienes han permitido toda esta catástrofe que estamos viviendo, porque los verdaderos culpables y los que han gestionado la corrupción siguen tan campantes. Ya se han ido del país, están viviendo la vida loca, y todo a vista y paciencia de las autoridades que se les pasean al frente. Así que no podemos tolerar este tipo de acciones, estimado Fabricio. Esto no es que es persecución, esto no es venganza, esto de aquí, lo único que exigimos es transparencia y la verdad. Ahora bien, yo le preguntaba de la fiscalización del actual Parlamento, que no va a alcanzar, pero luego del 14 de mayo enfrentaremos un nuevo momento. Habrá que ver cómo se arman las mayorías, cómo dentro del juego de la política se logran consensos, acuerdos, se eligen las autoridades, se internan las comisiones legislativas y obviamente a trabajar. La fiscalización de la próxima asamblea, ya con el nuevo gobierno inclusive, sea Arao, sea Lazo, pero habrá un nuevo gobierno el 24 de mayo. Pero ¿por dónde debe ir orientada esa fiscalización de la próxima Asamblea Nacional, de la cual usted va a ser parte, Ronnie Aliaga? En el cumplimiento del plan de gobierno. No puede ser posible que durante casi los 4 años del régimen de Moreno, una Asamblea Nacional sometida, dado ese acuerdo de la gobernabilidad que tanto cacarearon, ese acuerdo de la gobernabilidad que permitió la aprobación de la ley humanitaria, las leyes económicas urgentes que fueron tan nefastas para los hermanos ecuatorianos, y no se dedicaron a ver por qué efectivamente un gobierno nacional que llegó con el voto popular al poder planteó A y cumplió C, porque esa es facultad de la Asamblea Nacional, exigir el cumplimiento de un plan de gobierno, y creo que por ahí debería ir las acciones por parte de la nueva Asamblea Nacional, y sobre todo generar condiciones para que nuestros hermanos ecuatorianos puedan salir de esta profunda crisis, que es el problema que más los agobia. El tema de fiscalización debe ir enfocado en que un ejecutivo esté cumpliendo efectivamente lo que ha prometido.
más allá de todo el daño que ha ocasionado el régimen de Moreno, que efectivamente se tiene que investigar, que se tiene que fiscalizar. No tenemos tiempo para el odio, para la venganza, que se encarguen las autoridades competentes, las autoridades de justicia. Esperemos que en el próximo gobierno exista independencia de las funciones que en este régimen no ha existido y que tengamos una justicia imparcial, objetiva e independiente. Correcto, Ronnie Aliaga, le quiero agradecer por estos minutos para hablar justamente de la política y de los temas legislativos y de fiscalización. Que tenga una buena jornada, Ronia. Muchísimas gracias, estimado Fabricio. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos y recordarles que este 11 de abril, por el trabajo, el futuro y la dignidad, Andrés Arauz es nuestra opción. Todos, todito uno. Muchas gracias. Gracias. A Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, reelegido como legislador por la provincia del Guayas, por uno de los distritos. 8 de la mañana con 26 minutos, aquí en la primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.